saludos, mi nombre es Warner Emilio Santana Rivera, soy estudiante de grado de la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta vez estoy cursando Cálculo y Geometría Analítica 2. Esta clase es dada por Juan Toribio Milanés y este día de hoy les voy a hablar sobre el cálculo de volumen mediante integrales múltiples y uso de GeoGebra. Empecemos. Bien, nuestro índice está compuesto por objetivos generales, objetivos específicos, interrogantes, términos claves, conocimientos previos, ejercicios realizados, ejercicios de refuerzo, conclusiones, frase motivacional, recursos y bibliografía. Bien, nuestro objetivo general es aplicar los conceptos y técnicas del cálculo de integrales dobles para la resolución de problemas teóricos y prácticos, abarcando desde la evaluación de volúmenes y el manejo de regiones infinitas, hasta el análisis de funciones de producción en contextos económicos. Nuestros objetivos generales son analizar la geometría de sólidos, estimar y determinar el volumen de sólidos delimitados por planos y funciones específicas sobre regiones rectangulares o cuadradas, dominar las técnicas de integración iterada, evaluar integrales dobles complejas mediante el cambio de orden de integración para facilitar el cálculo de funciones sin antiderivadas elementales, como por ejemplo e elevado a negativo x al cuadrado. Resolver integrales impropias y calcular el volumen bajo superficies definidas sobre regiones no acotadas, infinitas, mediante el uso de límites en integrales dobles. Y nuestras interrogantes son cómo se puede estimar el volumen de un sólido bajo una superficie sin realizar el cálculo exacto inmediato basándonos en la visualización de la región. ¿Por qué es necesario en ocasiones cambiar el orden de integración? Como por ejemplo diferencial de y por diferencial de x a diferencial de x por diferencial de y para lograr resolver una integral iterada aparentemente imposible. Cómo se comportan las integrales dobles cuando la región de integración se extiende hacia el infinito, región no acotada. De qué manera permite las integrales dobles calcular métricas reales como la producción promedio de una fábrica cuando las variables de entrada varían dentro de un rango. Bien, términos claves. Tenemos integral doble, región de integración, cambio de orden de integración, función Cobb-Douglas y valor promedio. Bien, para la integración doble y volumen, tenemos esta integral definida, que es la integral definida de AB de fx por diferencial de x, que se introdujo como el área de un signo bajo la curva, el cual aproximamos el valor de esta área subdividiendo primero a, b en n subintervalos, donde el enésimo subintervalo tiene una longitud delta x sub i, y tomando c sub i como cualquier valor en dicho subintervalo, formamos rectángulos que aproximan parte de la región bajo la curva con ancho delta x sub i y una altura fc sub i, y por tanto con área fc sub i por delta x sub i, la suma de todas las áreas de los rectángulos dio una aproximación de la integral definida, que vendría siendo esta, que es la integral desde a hasta b de fx por diferencial de x es igual al límite de delta x que tiende a 0 por la sumatoria de fc sub i por delta x sub i. Bien, conectando el área bajo la curva con la suma de las áreas de los rectángulos, usamos un enfoque similar para encontrar el volumen bajo una superficie, donde sea R una región cerrada y acotada en el plano x, y sea z la función de x, y una función continua definida en la región. Deseamos encontrar el volumen con signo bajo la superficie de f sobre R, y usamos el término volumen con signo para denotar que el espacio sobre el plano x o y bajo f tendrá un volumen positivo, y el espacio f y bajo el plano x o y tendrá un volumen negativo, similar a la noción de área con signo utilizado anteriormente en el cálculo de áreas. Comenzando partiendo R en n subregiones rectangulares, como se muestra en esta figura, por simplicidad dejamos que todos los anchos sean delta x y todas las alturas sean delta y. Notamos que la suma de las áreas del rectángulo no es igual al área R, sino más bien una aproximación cercana. Numerada arbitrariamente los rectángulos de 1 a n y elegimos un punto x sub i, y sub i en la enésima subregión. El volumen del sólido rectangular cuya base es enésima subregión, cuya altura es f de x sub i por y sub i, es igual al volumen sub i igual a la función x sub i, y sub i por el diferencial de x por el diferencial de
y tal sólido se muestra en la figura que tenemos acá. Nótese como el sólido rectangular solo aproxima el volumen real bajo la superficie. Parte del sólido está por encima de la superficie y parte de este está por debajo. Y para cada subregión R sub i utilizada para aproximar R, se crea el sólido rectangular con área de base delta x y delta y la altura f x sub i, y sub i. Y la suma de todos los sólidos rectangulares vendría siendo esta segunda fórmula. Esto se aproxima al volumen con signos bajo la función sobre la región, como hemos hecho antes. Para obtener una mejor aproximación podemos usar más rectángulos para aproximar la región. Y en general cada rectángulo podría tener un ancho diferente de delta x, j y una altura diferente de delta y sub k, dando el enésimo rectángulo en un área de delta a sub i igual a delta x sub j por delta y sub k, y el enésimo sólido rectangular de un volumen de f de x sub i, y sub i por delta a sub i sea el delta del área, y la longitud de la diagonal más larga de todos los rectángulos en la subdivisión de R de delta de área tendría que tender a cero, y significa que el ancho y la altura de cada rectángulo se aproximan a cero si f es una función continua. Entonces, teniendo este dato, podemos a pasar a la medida que la que delta área se reduce y por lo tanto n tiende a infinito, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i, y sub i por el delta del área se aproxima de volumen con signos cada vez mejor, y esto conduce a una definición más exacta, que vendría siendo esta. Bien, y uno puede reescribir esto como la sumatoria de j igual a 1 hasta n por la sumatoria de i igual a 1 hasta m de f de x sub i, y sub i por el diferencial de x sub i y por el diferencial de y sub j. Y la sumatoria dentro del paréntesis indica la suma de altura por ancho de lo que da un área, y multiplicar estas áreas por el grosor de delta y sub j da un volumen. Bien sea f de x, y una función continua definida sobre una región cerrada R en el plano xy, el volumen con signo v bajo f sobre R se denota por la integral doble de el volumen v, que es igual a la integral doble sobre la región R de la función de f de x, y respecto al diferencial de área. Bien, las notaciones alternativas para las integrales dobles son la integral doble sobre la región R de la función x, y diferencial de área, pero también podría ser con respecto a diferencial de x por diferencial de y, o diferencial de y por diferencial de x, ya que la definición anterior nos indica cómo hallar el volumen orientado. Aunque la notación ofrece una pista, necesitamos las dos teoremas siguientes para evaluar integrales dobles y encontrar el volumen. Bien, sea f una función continua definida sobre una región cerrada R en el plano XY, entonces el volumen orientado V bajo F sobre R es el volumen del integral doble de la región cerrada R de la función x, y por el diferencial de área, vendría siendo igual al límite de delta área, que tiende a 0, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función x sub i, y sub i por el delta del área sub i. Bien, esta teorema establece que podemos encontrar un volumen con signos exactos usando un límite de sumas donde la partición de la región R no está especificada, por lo que cualquier partición donde la diagonal de cada rectángulo tienda a 0 resulta en la misma respuesta. Pero sin embargo, esto no nos ofrece una forma muy satisfactoria de calcular el área, ya que por experiencia propia, evaluar límites de sumas puede ser bastante tedioso, entonces buscamos un método más directo. Y entonces recordamos el teorema de volúmenes por secciones transversales, que este establecía que si el área de x da el área de la sección transversal de un sólido en x, entonces la integral del área de x por el diferencial de x daba el volumen de ese sólido sobre el intervalo correspondiente.
Dándonos así el volumen es igual a la integral definida desde A hasta B del área de X por el diferencial de X. Entonces, si consideramos la figura donde una superficie Z es igual a la función X, Y, se dibuja sobre una región R fijando un valor particular de X. Y podemos considerar el área bajo la función sobre R, donde X tiene un valor fijo. Esa área puede ser encontrada con una integral definida, que viene siendo A sub X es igual a la integral definida de g sub 1 x hasta g sub 2 x por la función x, y por el diferencial de y. Aquí tenemos la figura de la que estamos hablando. Que aunque el integrando contiene x, estamos viendo que a x como fija. También observamos que los límites de integración son funciones de x, donde los límites dependen del valor de x. Entonces, como nosotros ya sabemos que A sub X es una función de área de sección transversal, podemos encontrar el volumen con signo V integrándola. Es decir, volumen es igual a la integral definida de A hasta B del área de X por el diferencial de X. Entonces esto vendría siendo la integral definida de A hasta B de la integral definida de G sub 1x hasta G sub 2x de la función X, Y por el diferencial de Y, o en el caso de si fuera un diferencial de x, entonces tendríamos que sería la integral definida desde a hasta b por la integral definida de g sub 1x hasta g sub 2x por la función de x, y por el diferencial de y por el diferencial de x. Y este proporciona un método concreto para encontrar el volumen con signos bajo una superficie, donde podríamos realizar un procedimiento similar fijando lo que daría como resultado una integral iterada con el orden integrando de x de y. Bien, ahora pasaremos al teorema de Fubini, donde nos dice que CAR es una región cerrada y acotada en el plano XY y CAF una función continua en R. Si R está acotada para A menor o igual que X y X menor o igual que B, y G sub 1X es menor o igual que Y es menor o igual que G sub 2X, donde G sub 1 y G sub 2 son funciones continuas en A, B, entonces tenemos que la integral doble sobre la región R de f de x, y diferencial de área es igual a la integral desde a hasta b de los integrales desde g sub 1 de x hasta g sub 2 de x de f de x, y respecto a y luego respecto a x. Bien, si la R está acotada por C menor o igual que y menor o igual que D, y H sub 1Y es menor o igual que X, y X es menor o igual que H sub 2Y, donde H sub 1 y H sub 2 son funciones continuas en CD, entonces la integral doble sobre la región R de f de x, diferencial del área, es igual a la integral desde C hasta D de las integrales de H sub 1 de Y hasta H sub 2 de Y, de forma de f de x, y respecto a x y luego respecto a y. Y los límites de integración doble tenemos que la integral doble sobre la región R de f de x, y diferencial de área mediante una integral iterada, los límites de integración dependen únicamente de la región R. La superficie z es igual a la función f de x, y no determina los límites de integración. Bien, ejemplo evaluando una doble integral, donde nuestro problema sea f x, y igual a x, y más e elevado a la y, encuentra el volumen con signo bajo f en la región R, la cual es el rectángulo con esquinas 3,1 y 4,2 representado en la figura, utilizando el teorema de Fubini y ambos órdenes de integración. Bien, entonces nosotros vamos a empezar planteando nuestra integral, en donde, como sabemos, la región está dada por el rectángulo, entonces nuestros límites de integración son 3 menor o igual que x y x menor o igual que 4 y 1 menor o igual que y menor o igual que 2. Entonces planteamos nuestra integral es igual
a la integral definida desde 3 hasta 4 por la integral definida desde 1 hasta 2 de xy más e elevado a la y por el diferencial de y por el diferencial de x, en donde nosotros vamos a empezar evaluando nuestro diferencial de y, o sea, a empezar a integrar por y, en donde tenemos la integral definida desde 3 a 4 de nuestra evaluación de la integral, que en este caso sería un medio de xy al cuadrado más e elevado a la y, que va a ser evaluado desde 1 hasta 2, dándonos como resultado la integral definida desde 3 a 4 de 3 sobre 2x más e elevado al cuadrado menos c por el diferencial de x. Bien, ahora nosotros vamos a integrar el dicho resultado, el cual nos va a dar un 3 sobre 4 x al cuadrado más e al cuadrado menos e por x, el cual va a ser evaluado desde 3 hasta 4, lo cual nos va a dar igual a 21 sobre 4 más c al cuadrado menos c, lo cual es aproximadamente 9.92. Y ahora, evaluando en el otro orden de integración, ahora vamos a evaluarlo, en donde cambiamos el orden de integración, en donde si podíamos ver antes, nuestro orden de integración era dy a dx, y ahora tenemos dx a dy. Entonces es básicamente casi es el mismo proceso, solamente el cambio de orden de integración, en donde ahora nuestra integral definida va desde 1 a 2 multiplicada por la integral definida de 3 a 4. Integrando nos da un medio de x al cuadrado y más x por e elevado a la y, que va a ser elevado entre 3 a 4, lo cual nos da como resultado la integral definida de 1 a 2 de 7 sobre 2y más e elevado a la y por el diferencial de y. Dándonos esto, vamos a integrarlo de nuevo. Y de esta integral nos da 7 sobre 4 y al cuadrado más c elevado a la y, la cual va a ser evaluado en los límites desde 1 a 2. Lo cual nos da 21 sobre 4 más al cuadrado menos c, lo cual nos da aproximadamente 9.92, que nos da exactamente igual como lo evaluamos anteriormente. Bien, tenemos algunas propiedades de las integrales dobles, donde sea f y g funciones continuas sobre una región plana R cerrada y acotada, y se hace una constante. Bien, nuestro primer caso sería el de la propiedad de la linealidad o la de la constante multiplicativa, que muestra que una constante c puede salir fuera del símbolo de la integral sin afectar el resultado. En nuestro segundo caso tenemos la propiedad de suma y resta de las integrales dobles, la cual esta propiedad establece que la integral de una suma o resta de dos funciones es igual a la suma o resta de sus integrales individuales. Tenemos que para nuestro tercer caso, que esta propiedad asume que f de x, y es mayor o igual que 0 para todo punto x, y, que establece que la propiedad de positividad de las integrales doble, donde esta regla establece que si una función nunca es negativa en una función, el volumen total acumulado bajo ella tampoco puede ser negativo. Bien, nuestro cuarto caso sería esta regla de la propiedad de suma y resta de la linealidad, que nos define la propiedad de comparación, que esta es una extensión de la propiedad que vimos anteriormente, la número 3, y sirve para comparar los volúmenes sin necesidad de calcular sus integrales completos. Esta condición siempre se cumple siempre y cuando que f de x, y sea mayor o igual que g, x, y en toda la región R. Y para nuestro quinto caso es la propiedad adictiva de la región o adictividad del dominio. A diferencia de las anteriores, aquí no estamos dividiendo la función, sino el área sobre la cual estamos integrando. Esta regla es fundamental cuando la región de integración R es compleja o irregular y no puede escribirse fácilmente con una sola integral. Y se cumple siempre que la región total sea la unión de dos partes, o sea, R total es igual a R1 y la unión de R2, como vemos en la imagen. Bien, una de las fórmulas que vamos a ver para este tipo de integrales es la de producción promedio, que la veremos en un problema muy pronto. Y nuestra fórmula nos dice que producción promedio es igual a 1 sobre el área de la región por
la integral doble sobre la región de la función x, y por el diferencial de área. Aquí tenemos algunas fórmulas básicas de derivación que vamos a ser utilizadas en nuestro proceso de comprobación analítica. Y nuestras fórmulas básicas de integración que, como claro está, van a ser utilizadas en el proceso de integración dobles. Y ahora pasaremos a nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio es de la página 743, es el ejercicio 25, donde nos dice que use una integral doble para encontrar el volumen del sólido indicado. En este caso, nuestros sólidos, como podemos ver, tienen límites de 0 al infinito y nos pide que lo resolvamos con integrales impropios. Bien, nuestro primer paso es plantear la integral doble, que es el caso como la vemos acá. Nuestro segundo paso es separar las variables. Nuestro tercer paso es resolver ambas integrales. Y nuestro cuarto paso, calcular el volumen. Bien, para comenzar vamos a plantear la integral doble, en este caso con nuestro z que vendría siendo nuestra superficie, donde z es igual a la función de x, y. Entonces si planteamos nuestra integral, quedaría tal que la integral definida desde 0 a infinito y la integral definida desde 0 a infinito de 1 sobre x más 1 al cuadrado por y más 1 al cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Bien, ahora nuestro siguiente paso será separar las variables, ya que si observamos la función se puede escribir como el producto de una función que solo depende de x y otra que solo depende de y. Por lo cual, como los límites de integración son constantes, aunque sean infinitos, podemos separar la integral doble en el producto de dos integrales simples, aplicando dichas propiedades. Bien, entonces nuestro tercer paso sería resolver la primera integral, en este caso 1 sobre x más 1 al cuadrado de diferencial de x, en donde nosotros para resolver dicha integral vamos a resolver la integral con respecto a x, pero al ser una integral impropia formalmente usamos un límite. Entonces tendremos ahora el límite de b cuando tiende a infinito de la integral de 0 hasta b de x más 1 a negativo 2, porque nosotros hicimos el cambio para que hicimos su inverso por diferencial de x. Bien, resolviendo, nos queda que nuestro f de x es igual a x más 1 menos, 2 menos el 2 que está elevado. Y nuestro u queda igual a x más 1 y nuestro du, diferencial de x. Entonces, comenzamos a integrar. Integramos u elevado a la negativo 2 por diferencial de u. Entonces nos queda que la integral de u elevado a la negativo 2 por el diferencial de u es igual a u elevado a la negativo 2 más 1 sobre negativo 2 más 1. Entonces es igual a u elevado a la negativo 1 sobre negativo 1 y es igual a negativo 1 sobre u. Entonces nos quedaría negativo 1 sobre x más 1. Bien, continuamos. Y ahora, como en este caso, seguimos, vamos a evaluar los límites de 0 a b de nuestra integral. Y entonces nos queda que tenemos negativo 1 sobre b más 1 más 1. Entonces, infinito más 1 nos queda infinito. Y 1 sobre infinito nos queda igual a 1. Ya que cuando aplicamos el límite, cuando b tiende a infinito, entonces nos quedaría 1 menos 0, ya que cuando tienes una división sobre un infinito te queda 0. Por lo tanto, podemos decir que nuestra primera integral desde 0 hasta infinito de 1 sobre x más 1 al cuadrado diferencial de x es igual a 1. Bien, ahora pasamos a resolver la segunda integral con respecto a y, que es idéntica en la fórmula de x. Entonces, como es idéntica, entonces lo único que cambia básicamente es la variable, pero es básicamente lo mismo, entonces da igual a 1, igual que nos dio en la de caso de que era con diferencial de x. Entonces multiplicamos los valores y nos da 1 por 1 es igual a 1. Hacemos la comprobación por el libro
y podemos darnos cuenta que es el 625 y está correcto. Bien, para nuestra comprobación analítica, si nuestra integración fue correcta, al derivar a la función primitiva, o sea, el resultado de la integral indefinida, deberíamos obtener exactamente la función original que estaba dentro de la integral. Entonces, en los pasos anteriores determinamos que nuestra antiderivada o primitiva sería f de x minúscula igual a 1 sobre x más 1 al cuadrado. Era nuestra antiderivada o primitiva de la función. Entonces, tenemos que ver si f de x es igual a negativo 1 sobre x más 1. Si esto es cierto, entonces la derivada de f de x debe ser igual a f de x minúscula. Es decir, entonces debería ser f' de x igual a 1 sobre x más 1 al cuadrado. Bien, nuestro primer paso es que vamos a derivar esta f de x, pero vamos a reescribir la función para derivar más fácilmente, ya que es más útil escribir la fracción como una potencia negativa, como tenemos en este caso, que es igual a negativo x más 1 elevado a la negativo 1. Bien, y le vamos a aplicar la regla de la cadena, en donde nuestro u va a ser x más 1 y nuestro n va a ser igual a negativo 1. Entonces bajamos el exponente y aplicamos la regla de cadena, donde tenemos derivada con respecto a x de negativo x más 1 elevado a la negativo 1 es igual a negativo por negativo 1 por x más 1 menos 1 menos 1 por la derivada con respecto a x de x más 1. Simplificamos los signos y restamos los exponentes y nos queda igual a 1 por x más 1 elevado a negativo 2 por 1. Y la derivada de esta derivada nos da es simplemente 1, básicamente. Bien, le escribimos como fracción, como la teníamos anteriormente, y entonces la derivada coincide exactamente con el integrando original que teníamos para f de x. Pero como el problema es una integral doble, podemos hacer una comprobación más robusta, definiendo las funciones acumuladas de volumen. Entonces, supusimos que la primitiva doble era el producto de las primitivas individuales, como podemos ver aquí. Y para comprobar esto, vamos a calcular la derivada parcial mixta de segundo orden. Entonces, tenemos la segunda derivada parcial mixta con respecto a x de 1 sobre y más 1 por x más 1 elevado a negativo 1 es igual a 1 sobre y más 1 por negativo 1 por x más 1 elevado a la negativo 2 y nos da igual a negativo 1 sobre x más 1 al cuadrado por y más 1. Y eh, ahora vamos a derivar este resultado pero con respecto a y. Y si derivamos con respecto a y nos va a dar igual a negativo 1 sobre x más 1 al cuadrado por negativo 1 por y más 1 elevado a la negativo 2. Entonces si simplificamos esto, nos quedaría igual que la ecuación original que nos dieron para integrar. Bien, para la comprobación mediante software de nuestro primer problema, entonces iríamos a GeoGebra, la calculadora 3D, para que nos grafique nuestra función. En este caso nuestra función es x, y igual a si x es mayor o igual a 0 y y mayor o igual a 0, entonces tenemos nuestra función que era 1 sobre x más 1 al cuadrado por y más 1 al cuadrado. Entonces nosotros lo que hicimos fue limitarlos y luego de esa limitación entonces nosotros obtuvimos ya nuestro volumen ya dibujado, como pueden ver. El único problema con esto es que GeoGebra 3D no nos permite calcular integrales dobles, así que tendríamos que irnos a la calculadora CAS, en este caso, en donde con la calculadora CAS ya sí nos permite calcular integrales dobles de 0 al infinito, de 1 sobre x más 1 al cuadrado
por y más 1 al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. El cual, como comprobamos anteriormente, es igual a 1, por lo cual es verdadero. En dado caso que queramos hacerlo por la vista gráfica 2D, pues podemos hacer lo que hicimos anteriormente, que fue dividir esta integral, como estos dos se están multiplicando, la podemos dividir y hacer que sea 1 sobre x más 1 al cuadrado. También lo hubiéramos podido hacer con 1 sobre y más 1 al cuadrado, claro está. Entonces nosotros lo que hicimos fue integrarlo. En este caso yo lo integré entre 0 a 1000 porque normalmente me estaba dando error con infinito. Pero como sabemos que fue una serie impropia, nosotros lo integramos de 0 a infinito y nos dio aproximadamente 0.999. Si hubiéramos agregado más términos o incluso el infinito, entonces ya sí llegábamos al 1, por lo cual pudimos comprobar que está correcto. Bien, para nuestro segundo problema, tenemos que es el problema de la página 743 en ejercicio 43, en donde evalúa la integral iterada y tenemos que tener en cuenta que es necesario cambiar el orden de integración. Bien, nuestros primeros pasos serían identificar la integral original y la región de integración, visualización de la región de integración, cambio de orden de integración y evaluar la integración. Bien, comencemos. Pues como ya sabemos, los límites internos de x van desde y sobre 2 hasta un medio y los límites externos de y va desde 0 hasta 1. Entonces esto define una región triangular limitada por siendo la x igual a un medio y x igual a y sobre 2, entonces y es igual a 2x. Y en el eje x donde y es igual a 0. Ahora queremos integrar primero con respecto a y y luego con respecto a x de y. Entonces nosotros hacemos dicho visualización de la región, en donde vemos que la región es 0,0, un medio, 0, un medio, 1. Entonces ya nosotros tenemos nuestras nuevas regiones, que en este caso es de 0 a un medio y desde 0 a 2x. Entonces vamos a cambiar el orden de integración usando el teorema de Fubini, en donde tenemos ahora la integral es de 0 a un medio por la integral de 0 a 2 de x de e elevado a negativo x al cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Bien, ahora podemos resolverla paso por paso. Lo primero que vamos a hacer es resolver la integral interna con respecto a y. Y como estamos integrando con respecto a y, el término e elevado a negativo x al cuadrado se comporta como una constante. Entonces tenemos que es igual a e elevado a negativo x al cuadrado por 2x menos 0. Entonces nos queda que nuestra primera integral evaluada con respecto a y es igual a 2x e elevado a la negativo x al cuadrado. Bien, entonces ahora vamos a integrar, pero ahora con respecto a x, donde ahora sustituimos el resultado de la integral externa. Y para resolver esto usamos el método de sustitución, donde sea u igual a negativo x al cuadrado, diferencial de u es igual a negativo 2x por diferencial de x, y negativo diferencial de u es igual a 2x por diferencial de x. Entonces cambiamos nuestros límites, ya que como cambiamos el límite de integración para que sea u x va a ser igual a 0 y 0 al cuadrado es igual a 0. Y para el límite superior vamos a tener igual a negativo un medio elevado al cuadrado, entonces igual a negativo un cuarto. Bien, sustituyendo en la integral, tenemos que la integral es de 0 a negativo un cuarto de e elevado a la u por negativo diferencial de u. Es igual a que pasemos el negativo afuera de la integral, de 0 a negativo un cuarto por e elevado a la u por el diferencial de u. Y entonces tenemos, podemos eliminar el signo negativo invirtiendo los límites. O sea, en vez de ser la integral de 0 a negativo un cuarto, ahora tendremos la integral de negativo un cuarto a 0. Bien, y esto resultaría en nuestro resultado final, que sería ya evaluar dicha integral de 0 a negativo un cuarto, aplicando
ya el teorema general del cálculo, donde tenemos e elevado a 0 menos e elevado a negativo un cuarto, lo cual nos da 1 menos e elevado a negativo un cuarto, lo cual es aproximadamente 0.221, lo cual aquí tenemos la respuesta. Bien, para la comprobación analítica, entonces vamos a tener nuestro integral de e elevado a negativo x al cuadrado por el diferencial de y. Entonces nuestro f1 x, y es igual a y por e elevado a negativo x al cuadrado. Y entonces vamos a aplicar derivadas parciales con respecto a y, de y por e elevado a negativo x al cuadrado, lo cual nos da igual a e elevado a negativo x al cuadrado por la derivada parcial con respecto a y de y. Entonces pasamos el e elevado a negativo x al cuadrado como una constante, entonces nos queda e elevado a negativo x al cuadrado por 1, lo cual nos da igual a e elevado a negativo x al cuadrado. Entonces para nuestra segunda integral, donde tenemos la integral de 2x elevado a e menos x al cuadrado por diferencial de x, nuestro f2x es igual a negativo e sobre negativo x al cuadrado. Entonces hacemos derivadas con respecto a x, en donde negativo e elevado a la negativo x al cuadrado es igual a negativo la derivada con respecto a x de e elevado a la negativo x al cuadrado, lo cual nos queda igual a negativo multiplicado por e elevado a negativo x al cuadrado por la derivada con respecto a x de negativo x al cuadrado, lo que nos queda como igual a negativo por e elevado a negativo x al cuadrado por negativo 2x. Al final, con dicho despeje nos queda igual a 2 por x a la elevado a la negativo x al cuadrado, como tenemos aquí. Entonces podemos decir que la comprobación está correcta. Bien, ahora para calcular en el ejercicio número 2, vamos a sacar su integral mediante la comprobación por software, en donde lo primero que tenemos que hacer es escribir los límites de la región de integración que sacamos anteriormente en el ejercicio 2, en donde tenemos que x es mayor o igual que 0 y x es menor o igual a 0.5 y y es mayor o igual que 0 y y es menor o igual que 2x. Entonces nosotros graficamos esto y nos queda tal casi igual que el triángulo que teníamos anteriormente para sacar la integración. Entonces decimos que nuestra función x, y es igual a e negativo a x al cuadrado. Y entonces resolvemos la integral doble, en donde resolviéndola nos dará igual al valor que teníamos antes de 0.221, por lo cual podemos comprobar que nuestro proceso de integración fue correcto. Y podemos ver que esta verificación es muy útil para visualizar los límites de esta región. Bien, ahora vamos a realizar el ejercicio número 3, el cual sería el ejercicio 51 de la página 744 de producción promedio. La función de producción de Cobb-Douglas para un fabricante de automóviles es f de x, y igual a 100x elevado a 0.6 por y elevado a 0.4, donde x es el número de unidades de trabajo y y es el número de unidades de capital. Estime el nivel de producción promedio si el número de unidades de trabajo X varía entre 200 y 250 y el número de unidades de capital Y varía entre 300 y 325. Bien, para resolver este problema, primero tenemos que calcular el área de la región. En este caso, el área de la región sería igual a 1250. Y ahora configuramos la fórmula del valor promedio. Entonces, el valor promedio es igual a 1 sobre el área del integral doble de la región de f, x, y por el diferencial de área. Bien, y la resolución de la integral doble, o sea, de producción total, y el cálculo del valor promedio. Tenemos 100 por y a la 0.4, ya que estos son constantes y nosotros vamos a integrar con respecto a x. Igual, tenemos que x es ser elevado a la 0.6 más 1 sobre 0.6 más 1 es igual a 100 y elevado a 0.4
por x elevado a 1.6 entre 1.6 y va a ser evaluado entre los límites de 200 a 250. Bien, volviendo a plantear todo esto, entonces tenemos que nuestra integral que va a ser evaluada nos da 100y elevado a 0.4 por 250 elevado a 1.6 entre 1.6 menos 200 elevado a 1.6 entre 1.6. Entonces, los valores que nos dan es 100 entre 1.6 igual a 62.5, 250.6 menos 200 elevado a 1.6 es aproximadamente 2100.8504, en donde nosotros lo que hicimos aquí fue aplicar la fórmula general del cálculo, y entonces tenemos que es igual a 100 sobre 1.6 de 250.6 menos 200.6, cambiamos los valores que sacamos anteriormente, y entonces nos da aproximadamente 128.844.1. Entonces, para evaluar la siguiente integral, entonces sabemos que nuestra primera integral nos de evaluada de 200 a 250 de 100 x elevado a 0.6 por y elevado a 0.4 por el diferencial de x, al ser integrada por el dicho diferencial de x, entonces nos dio 128.841.1 por y elevado a 0.4. Entonces, con esos datos nosotros ya podemos comenzar a integrar con respecto a y, en donde tenemos que 1 sobre 1250 de la integral definida de 300 a 325 de 128.844.1 por y elevado a 0.4 diferencial de y. Vamos a pasar los datos que son constantes, en este caso va a ser este, en donde tenemos 128.844.1 sobre 1250, lo cual nos da aproximadamente 103.07528 de la integral definida de 300 a 325 de y elevado a 0.4 por el diferencial de y. Entonces procedemos a calcular dichos datos, donde tenemos ya el 103.0753 por la integral definida de 300 a 325 de y elevado a 0.4 por el diferencial de y. Entonces nuestra integración, que en este caso vamos a usar la regla de integración de potencias, donde la integral de y elevado a 0.4 por el diferencial de y es igual a y elevado a 0.4 más 1 sobre 0.4 más 1, lo cual nos queda igual que y está elevado a la 1.4 sobre 1.4, lo cual nos da 103.0753 por y elevado a 1.4 sobre 1.4 de los límites de 300 a 325. Entonces, calculando dichos datos, tenemos que tener 103.0753 por 325 elevado a 1.4 menos 300 elevado a 1.4 sobre un cuarto nos da igual aproximadamente a 25.645.24, que si vemos el libro, entonces vemos que este dato está correcto. Bien, tenemos ahora para la comprobación analítica que fx es igual a 100y elevado a 0.4 por x elevado a 1.6 sobre 1.6. Entonces si hacemos la derivada parcial con respecto a x de 100y elevado a 0.4 por x elevado a 1.6 sobre 1.6, entonces esto usaremos entonces nuestra regla de derivación, en la cual pasamos la constante, que en este caso como estamos derivando con respecto a x, entonces pasamos la constante que tienen y. Entonces igual a 100y elevado a 0.4 por 1.6 por la derivada con respecto a x de x elevado a 1.6, lo cual nos da igual a 100 y elevado a 0.4 entre 1.6 por 1.6 por x elevado a 1.6 menos 1, lo cual nos vendría dando igual a 100 y elevado a 0.4 sobre 1.6 por 1.6 por x elevado a 0.6, lo cual nos da un valor de 100y elevado a 0.4 por x elevado a 0.6, ya que el 1.6 de aquí y el 1.6 de aquí
al hacer una división por su mismo número nos da 1. Entonces nos queda que 100x elevado a 0.6 por y elevado a 0.4, como teníamos en la ecuación original. Entonces, para gy igual a y elevado a 1.4 sobre 1.4, nosotros vamos a aplicar una derivación con respecto a y, en donde y 1.4 y sobre 1.4. Entonces aplicamos la derivación de la regla de la cadena. Entonces es igual a 1 sobre 1.4 por la derivada con respecto a y de y elevado a 1.4, ya que nosotros volvemos a sacar la constante, que en este caso era 1, y sobre 1.4. Entonces, haciendo dicha regla de derivación, entonces tenemos 1 sobre 1.4 por 1.4 por y elevado a 1.4 menos 1. Entonces nos da igual a y 0.4. Bien, ahora para la comprobación mediante software, ya como esta integral no nos pide ni encontrar ningún área, ningún volumen, no vamos a graficarlo, ya que es una integral de producción promedio. Entonces escribimos dicha integral donde tenemos 1 sobre 1250 por la integral de 100 por x elevado a 0.6 por y elevado a 0.4, donde los límites de integración son de 300 a 325 en el caso de y, y en el de x 200 a 250, dándonos como resultado 25.645, como teníamos en nuestro ejercicio y como en la comprobación del libro, por lo que podemos ver que está todo correcto. Bien, nuestro cuarto ejercicio viene de la página 744, es el ejercicio 55, y es de aproximación. Nos pide que determinemos qué valor mejor aproxima el volumen del sólido entre el plano XY y la función sobre la región, y que hagamos nuestra elección basándonos en un boceto del sólido y no realizando ningún cálculo. Bien, entonces tenemos que f de x, y es igual a 4x, y r, el cuadrado con vértices, o sea nuestra región, es 0,0, 4,0, 4,4 y 0,4. Y nuestras posibles respuestas son negativo 200, 600, 50, 125 y 1000. Bien, los primeros pasos sería hacer la representación gráfica, la definición de la región de integración, establecer la integral doble, hacer la integral interna con respecto a y la integral exterior con respecto a x y la comparación de las opciones. Bien, aquí tenemos nuestra representación gráfica del problema. Entonces, según lo que podemos ver, cuáles son nuestros límites. Entonces nuestros límites tendrían de 0 a 4 y de 0 a 4, como podemos ver aquí, ya que los límites son de 0 a 4 y de 0 a 4. Entonces, ya teniendo nuestros límites, entonces tenemos que el volumen es igual a la integral definida de 0 a 4 por la integral definida de 0 a 4 de 4x, diferencial de y, diferencial de x. Bien, nuestro primer paso entonces sería integramos la función 4x con respecto a y, como la variable es y, el término 4x se comporta como una constante. Entonces tendríamos que la integral de 0 a 4 de 4x por diferencial de y, no, y la pasamos con la constante que es, entonces sería 4x por la integral de 0 a 4 de 1 diferencial de y, entonces nos daría igual a 4xy, en donde nuestro límite de integración de 0 a 4, entonces tenemos que es igual a 4x por 4 menos 4x por 0, lo cual nos da igual a 16x. En donde usamos el teorema general del cálculo y usamos la integral de una potencia. Bien, entonces para nuestro segundo paso ya tenemos que el volumen es igual a la integral definida de 0 a 4 y la integral definida de 0 a 4 de 4x por diferencial de y por diferencial de x. Entonces comprobamos que nuestra integral de volumen es igual de 0 a 4 de 16x por diferencial de x, que fue el último paso que hicimos en la página anterior. Entonces aplicamos la integración de una potencia, en donde tenemos que el volumen es igual a 16 por x al cuadrado entre 2, y van a ser evaluados en los límites de 0 a 4, lo cual nos da que el volumen es igual a 8x al cuadrado
elevado en estos límites de integración de 0 a 4. Entonces el volumen es igual a 8 por 4 elevado al cuadrado menos 8 por 0 elevado al cuadrado. Aplicando el teorema general del cálculo, entonces nos da que el volumen es 128, por lo cual podemos decir que la respuesta más acertada era D, como pudimos comprobar. Bien, ahora para la comprobación analítica, vamos a ver que nuestra primera integral de x era igual a la integral definida de 0 a 4 de 4x por diferencial de y. Y entonces nosotros vamos a hacer una derivación parcial con respecto a y de f de x, y, en donde nuestra derivación parcial con respecto a y de 4x, y es igual a 4x, ya que 4x pasa a ser constante en este caso, debido a la derivación parcial, por la derivación parcial entre y, lo cual nos daría 4x, y, lo cual es igual a 4 por 1. Entonces nuestra derivación de parcial con respecto a y de 4x, y es igual a 4x. Bien, para nuestro segundo paso tenemos que el volumen es igual a la integral definida de 0 a 4 de 16x por diferencial de x, en donde nuestro gx es igual a 8x al cuadrado. Entonces para esto vamos a usar la derivación con respecto a x. Entonces la derivación con respecto a x de gx es igual a la derivación de respecto a x de 8x al cuadrado. Entonces tenemos que nuestra derivada con respecto a x de 8x al cuadrado es igual a 8 por 2x elevado a la 2 menos 1, ya que aplicamos la derivada de la regla, la derivada de la regla de la cadena. Entonces nos da que 8x al cuadrado es igual a 16x. Bien, con esto pudimos comprobar que con nuestra antiderivada, haciendo nuestra derivación, pudimos volver al primer término, que en este caso para el paso 2 era el volumen igual a la integral definida de 0 a 4 de 16x por diferencial de x. Y para este caso era la de nuestra antiderivada era 4x por y, en donde nosotros volvemos a nuestra primera integral, donde era desde 0 a 4 de 4x por diferencial de y. Bien, para la comprobación analítica en este caso lo que yo voy a hacer es usar esta tabla que fue creada por Enrique Paredes, en donde vamos a escribir nuestros valores de nuestros límites de la región, lo cual como puedes ver ya está dibujando nuestra región, y esto es por 4x. Entonces nos queda el mismo volumen que teníamos, que era 128, y tenemos. Bien, ahora para nuestros ejercicios de refuerzos tenemos el ejercicio de la página 743, es el ejercicio 26, donde nos piden utilizar una integral doble, y en este caso para encontrar dicho volumen de dicho sólido también utilizaremos una integral impropia como resolvimos anteriormente. Para el de la página 743, el ejercicio 44, vamos a usar una integral iterada, teniendo en cuenta, claro, que hay que cambiar el orden de integración. Para el ejercicio 52 se nos pide calcular el beneficio promedio, que es bastante similar a como calculamos la producción promedio, donde el cual el beneficio semanal promedio si X varía entre 40 y 50 unidades y Y varía entre 45 y 60, donde ahí vamos a tener nuestros límites de integración. Y en el ejercicio de la página 744, en este caso el ejercicio 56 de aproximación, es bastante similar al anterior, pero en vez de ser un cuadrado o un rectángulo con vértices, este viene siendo un círculo acotado por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Bien, nuestras conclusiones. Basado en la resolución de los problemas planteados, se puede concluir lo siguiente. Se demostró que la integral doble es una herramienta fundamental no solo para el cálculo de volúmenes geométricos, sino también para determinar valores promedios en modelos económicos, como la función Cobb-Douglas, sirviendo de puente entre la teoría matemática abstracta y la forma de decisiones prácticas. Resolver integrales que son imposibles de calcular mediante métodos tradicionales. Las matemáticas puras son, a su manera, la poesía de las ideas lógicas. No se trata de solo encontrar la X, sino del por qué. Albert Einstein. Bien, los recursos que utilizamos en este caso fue PowerPoint, OBS, un software muy útil para grabar GeoGebra,
para encontrar las gráficas y Wolfram para encontrar las integrales en el caso de que no pudiéramos graficar. Bien, nuestra bibliografía principal fue el Cálculo Esencial de Larson y con esto me despido. Espero que esta presentación haya sido muy útil para ustedes y nos vemos pronto.